Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva emisión de su programa Voces de la Cultura. Esperemos que se encuentren todos muy bien. El día de hoy me acompaña, como siempre, eh, como cada programa, mi compañero Estanislao Corona. Muy buenas tardes, Estanislao. ¿Qué tal, Marcia? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos nuevamente en un programa más de Voces de la Cultura, Marcia, en este especial que estamos haciendo relacionado con pues, la festividad de Santa María Nativitas. Vamos a recordarles por ahí a las personas que pues, apenas es la primera vez que nos escuchan, pues más o menos platicarles qué hacemos, a qué nos dedicamos y pues prácticamente nuestro objetivo general es investigar, difundir y divulgar entre la población del municipio de Calimaya y sus delegaciones, así como municipios aledaños y más allá de nuestras fronteras, como siempre decimos, las temáticas referentes a la historia, a la vida cotidiana y a la cultura. Así también, pues dar a conocer y compartir la vida y obra de los pobladores que aportan día con día a la cultura del municipio, a las delegaciones, así como pues tener relacionados a los profesionistas, artistas, artesanos, personajes destacados en el ámbito social, cultural, artístico, con el fin pues, de valorar la aportación que estas personas hagan a enriquecer la cultura de nuestro municipio, de nuestra comunidad y de nuestro país. Bueno, pues el día de hoy, les recordamos que también estamos realizando una serie de actividades en esta cuestión de, ahora sí, de crear como parte de identidad cultural e histórica en nuestra comunidad. Propusimos algunas actividades en torno a la fiesta patronal. El programa pasado estuvimos hablando un poquito sobre la historia del templo de aquí de Santa María Nativitas. El día de hoy pues vamos a estar hablando también de un tema bastante interesante, ¿no? Que pues creo que todos debemos de saber, ¿no? Porque pues al celebrar alguna imagen religiosa pues debemos de entender también como su historia y su contexto en el que se comenzó a desarrollar esta celebración. Y en este caso, pues vamos a hablar de el origen y evolución de la celebración de la Natividad de la Virgen María. Bueno, vamos a iniciar como con los orígenes, ¿no? De esta celebración. La Natividad de la Virgen es una de las fiestas marianas más antiguas. Se cree que su origen está ligado a la fiesta de la dedicación en el siglo IV de una antigua basílica mariana de Jerusalén. En esta pues basílica, sobre sus ruinas, fue construida ya posteriormente en el siglo XII la actual iglesia de Santa Ana. Se cree que en este lugar precisamente estuvo la casa de los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, donde precisamente pues nació. Ahora, la fiesta de la Natividad de María comenzó a celebrarse en Roma en el siglo XIII con, pues ahora sí, con el edicto del Papa Sergio I. Y ahora también para, pues, conocer precisamente más o menos como la historia del nacimiento de la Virgen María, algo muy importante de mencionar es que aunque esta historia no está como en la Sagrada Escritura, es decir, en la Biblia, existe un escrito apócrifo del siglo II conocido con el nombre de Protoevangelio de Santiago, donde pues menciona los nombres de los padres de la Virgen María, que son Santa Ana y San Joaquín. Es muy peculiar su historia porque ellos ahora sí concibieron a la Santísima Virgen cuando pues ya tenían una edad mayor. Ellos fueron infértiles durante su vida matrimonial. Entonces también la concepción de la Virgen María pues es como aludida como un milagro. La iglesia celebra el cumpleaños de María el 8 de septiembre. Esta fiesta es exactamente 9 meses después de lo que se llama la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Bueno, ahorita mi compañero Stanislao les explicará un poco sobre esto.
Así es bueno identificar lo que son las celebraciones, Marcia, porque no, dentro de lo que es el catolicismo, pues hay celebraciones tanto relacionadas con Cristo como la Virgen María, porque a veces también se celebran las advocaciones, que son diferentes celebraciones dentro de la Iglesia Católica. Bueno, dentro de las celebraciones relacionadas con la Virgen María, tenemos las siguientes, que es el 1 de enero, que se celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. También tenemos la del 25 de marzo, que está relacionada con la anunciación, es decir, cuando pues el ángel Gabriel la visita y por ahí pues le anuncia que va a ser la Madre de Dios. El 31 de mayo, que se celebra la visitación de María a su prima Santa Isabel, que también está dentro de las celebraciones relacionadas con la Santísima Virgen María. También tenemos la del 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen María. Recordemos que la Virgen es llevada a los cielos en cuerpo y alma, como comúnmente se dice, y que ella no murió, sino que fue dormida y que fue ascendida. También tenemos la del 22 de agosto, que es María Reina. Recuerden que la Virgen María se considera como la reina de todo lo creado, así lo dicen los textos bíblicos, pero en este caso pues tenemos una de las más importantes, que es la que celebramos en nuestra comunidad, Marcia, que es la del 8 de septiembre, relacionada con la natividad o el nacimiento de la Virgen María. Y como bien dices, esta se va a celebrar 9 meses después de lo que fue la Inmaculada Concepción de la Virgen, que es el 8 de diciembre. También tenemos la celebración del 12 de septiembre, que se celebra el dulce nombre de María, y el 21 de noviembre, que es la presentación de María, que también se considera como una celebración. Es bueno identificar estas celebraciones a advocaciones que a veces que se tienen de la Virgen María, de tal manera que nosotros celebramos precisamente el nacimiento de la Virgen María. Así es. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de, pues, cómo llegó hasta la Nueva España el culto mariano. Bueno, junto con los españoles, pues llegó una nueva religión, ¿no? Al que consideraban ellos el Nuevo Mundo. Desde sus primeras incursiones, Hernán Cortés, pues, prohibió los sacrificios humanos y sustituyó a sus ídolos de los naturales, de los indígenas, y lo sustituyó por las imágenes, ¿no? Imágenes religiosas propias de, pues ahora sí, del catolicismo, entre ellos, pues la Virgen María y otros santos. Aquí, bueno, esto lo podemos deducir gracias a las distintas crónicas, por ejemplo, la de Bernal Díaz del Castillo, en la que habla que, por ejemplo, cuando llegaban a algún, pues ahora sí, a un pueblo, lo que hacían era, pues, como tratar como de persuadirlos a dejar de, primero que nada, pues, hacer sacrificios humanos, ¿no? Porque, pues, era algo muy, muy grotesco para los españoles, ¿no? Ver que estos sacrificios, y siempre, casi siempre, en cada lugar se imponía pues una cruz y al lado una imagen de la Virgen María. Bueno, como bien les mencionaba, se llevaron a cabo numerosos procesos de sustitución de dioses y en este caso de diosas de la fertilidad por advocaciones marianas. Entonces, como podemos ver, esta cuestión del sincretismo religioso lo podemos ver en este proceso. Por ejemplo, un claro ejemplo pues es el de Tonantzin Guadalupe, que Tonantzin pues era una diosa de la fertilidad y pues ahora sí la sustituyeron con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Algo muy importante de mencionar que, por ejemplo, el culto guadalupano alcanzó su mayor apogeo en el siglo XVIII. Bueno, vamos a ver que no solo la Virgen de Guadalupe fue una de las, bueno, fue como la vocación que más estuvo presente en la vida novohispana. Tuvimos también algunas otras advocaciones como
Nuestra Señora de Izamal y La Laguna en Yucatán, la Virgen Conquistadora en Puebla, que es la Virgen de los Remedios, la de Ocotlán en Tlaxcala, la Soledad en Oaxaca, la de Zapopan y San Juan de los Lagos en Guadalajara y, por ejemplo, también la de la Salud en Pátzcuaro. Ahora, como bien mencionaba, el culto mariano se intensificó y se convirtió en algo pues de la vida cotidiana en el territorio novohispano. Esto lo podemos ahora sí ver reflejado porque, por ejemplo, diario se rezaba el rosario, ¿no? Que pues obviamente el rosario es ahora sí está dedicado a la Virgen María. Los sábados se cantaba el Salve Regina pues en las misas. Se ofrecían también flores en mayo, que esto pues es algo que en nuestra comunidad sigue presente, ¿no? Se considera que mayo es el mes de la Virgen de Guadalupe y todavía se realiza el rosario y se ofrecen flores. Y por último, pues también se celebraban las fiestas de cada advocación. En este caso, por ejemplo, en el pueblo, pues celebramos el nacimiento de la Virgen María. Ahora, como bien les mencionaba, pues en cada lugar donde el santo patrón era, por ejemplo, la Virgen o alguna de sus advocaciones, pues se realizaban ciertas fiestas. Según las leyes de Indias, los reinos del Imperio Español estaban bajo el patrocinio de la Virgen de Guadalupe y todos los años debían de celebrarse fiestas en su honor. Entonces ya hasta, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en las leyes de Indias podemos ver que ya era como un decreto, ¿no? Que se debían de celebrar fiestas en honor a la Virgen María. De acuerdo a lo dispuesto también en el Tercer Concilio Provincial Mexicano de 1558, aquí también mencionaban que se debían de llevar a cabo diversas prácticas en honor a la Virgen de Guadalupe, entre ellas pues las fiestas, en las que por ejemplo los templos se tenían que adornar con joyas, los altares y retablos se ornamentaban, algo que pues hasta nuestras fechas en las fiestas de los pueblos se siguen realizando. Y claro, también pues una de las actividades que se desarrollaban eran las procesiones que se acompañaban con cantos vivos y comparsas de músicos y danzantes. Bueno, el claro ejemplo que podemos ver ahora sí, del culto mariano, y en este caso me dediqué como a investigar un poco sobre las pinturas que se realizaron referente precisamente a esto, ¿no? Al nacimiento de la Virgen María. Encontré algunas, ahorita las vamos a ir pasando. La primera se titula Nacimiento de la Virgen María. Este cuadro fue pintado en 1519 por Antonio de Torres y actualmente se encuentra en el Museo de Guadalupe en Zacatecas. O sea, como podemos ver, pues realmente pintar la vida de la Virgen María fue muy importante, ¿no? Tan es así que pues se realizaron distintas, pues ahora sí, pinturas. En este caso yo solo pues me dediqué a investigar sobre pinturas de la Natividad de la Virgen María. Y este es un ejemplo. Otro ejemplo es este cuadro que se titula Nacimiento de la Virgen, igual del siglo este es del siglo XVII, perdón, y lo pintó Juan Sánchez Almerón. Este cuadro está actualmente en el Museo Nacional del Virreinato. El siguiente cuadro también se titula Nacimiento de la Virgen. El autor fue Juan Rodríguez Juárez y es del siglo XVII. Este también se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato. Y algo muy importante también de destacar que de acuerdo como a las técnicas y ahora sí como cuestiones pictóricas, por así llamarlo, podemos ver que coinciden, ¿no? Como en las escenas de estas pinturas, por ejemplo, aparece Santa Ana y San Joaquín y la Virgen María pues ahora sí de bebé.
porque, por ejemplo, aquí podemos ver que también está Dios Padre, ¿no? Y un ángel está como presentándolo también a la Virgen María, porque como ya les había comentado, esta concepción también fue pues milagrosa, ¿no? Porque tanto, bueno, Santana y San Joaquín eran infértiles, o sea, no podían tener hijos, y entonces fue como un milagro su concepción. Otra cosa que podemos destacar es que, por ejemplo, nos damos cuenta que no solamente aparecen como estos tres personajes, ¿no? San Joaquín, Santa Ana y la Virgen María, sino que también alrededor de ellos aparece como, o bien una como cama, y con pues ahora sí, con personas que eran, yo creo que como la servidumbre o las parteras, precisamente como en este caso se ve. Igual aquí en esta aparece pues ahora sí como en una cama, en una habitación, y las parteras o la gente de la servidumbre. Y bueno, mi compañero Stanislao les va a empezar a explicar un poquito sobre ya el tema referente a la celebración de la Natividad de María en la comunidad de Santa María Nativitas. Así es, Marcia. Eh, ya tenemos un contexto, digamos, general de cómo se ha dado esta celebración pues, en el mundo, por así decirlo, que se expresa a través del arte, pero también cómo inicia esta celebración en México, en la época novohispana, y que ahora nos toca analizar algunos aspectos relacionados con la celebración en nuestra comunidad. Cabe aclarar que si bien es cierto, esta celebración está en nuestra comunidad y es muy, digamos que es la mayor celebración que tenemos en el pueblo, hay cosas que por ahí se nos pueden escapar, hay cosas por ahí que también por cuestiones de tiempo no las comentemos, pero también hay cosas que de alguna u otra forma hace falta más investigar, que por cuestiones de tiempo, de recursos, incluso falta de información han quedado fuera, pero tratamos de, ahora sí, a grandes rasgos, hacer un resumen de esta celebración en nuestra comunidad, porque también pues, en una hora más, Marcia, es muy poquito para dar a conocer toda esta festividad. Sin embargo, pues a través de diferentes formatos hemos tratado de compartir lo que hemos encontrado en cuanto a la historia de esta celebración. Bueno, la parte de la celebración en nuestra comunidad pues tiene ya sus siglos, por así decirlo. Ya la sesión pasada lo comentábamos, que es importante tener en cuenta que el inicio de nuestras comunidades, precisamente por eso tocamos un poquito la cuestión de los inicios, la historia de nuestro templo, porque de ahí parte mucha de la historia de nuestra comunidad. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, Marcia? Ok. Recordemos que de alguna otra forma esta organización que se tiene en las comunidades, como bien ya decía Marcia, muchos de los evangelistas, las personas encargadas de dar a conocer los evangelios, así como la religión en los pueblos, van de cierta manera a analizar la estructura, la historia de los pueblos. Y quién más que los frailes, en este caso los frailes franciscanos, eran muy cercanos a los indígenas, eran muy cercanos a los naturales, de tal manera que iban viendo las características que tenían, y de ahí que a veces retomaban algunos de los santos que iban a utilizar como patronos para cada comunidad, de tal forma que se empezaron a constituir organizaciones sociales en torno a los patrones que se tenían en cada una de estas comunidades, rescatando lo que antaño eran pues también las deidades mesoamericanas. Dice, cada barrio, cada pueblo y estancia tenían un santo que lo representaba, es decir, también el santo representaba a la comunidad con otras comunidades. Lo que esto hacía también era cohesionar de manera interna, y que es lo que nosotros también intentamos hacer
al hacer este tipo de actividades, que al conocer estas tradiciones también nos identifiquemos con lo que hacemos, y de esta manera particular, pues también los pobladores. Alrededor del santo patrono, dice, las familias organizaban una gran cantidad de actividades, como puede ser la limpieza, la atención a la imagen, los festejos, las procesiones, las visitas a otras iglesias cercanas y también a los santuarios. Las fiestas del santo tenían un gran valor cultural, de ahí el esmero que cada sociedad, cada grupo, cada comunidad le ponía a su festividad patronal, porque fueran cada vez más lúcidas, incluso danzas, vestimentas, la música que los representaban, pues era parte de su identidad, así como lo que se comía, los platillos típicos que se servían, de tal manera que algunas de estas características se fueron retomando de lo que se tenía anteriormente, es decir, algunos de los indígenas al principio, incluso las imágenes, las primeras imágenes que se tenían estaban relacionadas con elementos de la cultura prehispánica, de tal forma que en algunas imágenes todavía podemos visualizar algunos de estos rasgos de escultura relacionados con elementos prehispánicos precisamente, y que en ocasiones no nos damos cuenta porque no lo analizamos. Pero por ejemplo la flor de cuatro pétalos está relacionada con el movimiento, con los puntos cardinales, y que algunas imágenes todavía lo tienen. Entonces los indígenas tratan de representar en las nuevas imágenes religiosas esto que anteriormente venían haciendo, y junto con ello pues también todo lo que se tenía con el festejo de sus anteriores deidades. La siguiente, por favor, Marcia. Dice, los santos patronos y sus iglesias se aceptaron porque se brindó precisamente la oportunidad de continuar organizando la vida social y religiosa de estas comunidades, como se hacía en la época prehispánica, es decir, lo que les comentaba, alrededor de las deidades particulares de cada barrio, dentro de lo que perduró está el barrio, y esto se seguía utilizando como una célula básica de organización social, es decir, al final de cuentas también este tipo de organización servía para cohesionar a los pueblos en torno a una imagen, en torno al patrón que se celebraba. En el caso de nuestra comunidad, pues fue la Virgen María, el nacimiento de la Virgen María, y como ya lo comentamos la vez pasada, desde un principio la comunidad se consagra a la Virgen María, a los símbolos marianos, y que en algunas de las imágenes lo vamos a poder ver. El ejemplo más significativo que tenemos es el que se ve en la pantalla, que es precisamente Señora Santana con la Virgen María cargándola, y que esta imagen tiene algunos de los símbolos que ya les comentaba. De tal forma que así es como inicia los inicios de nuestra festividad, con algunos aspectos relacionados, incluso que van a perdurar hasta el siglo XX, inicios del siglo XX. Vamos a ver más adelante cómo se va a ir transformando precisamente esta celebración, pero ya lo comentaré más adelante, algunas de las danzas tradicionales que se hacían en nuestra comunidad, que se rescataran todavía del periodo prehispánico. Un ejemplo es una danza que ya no se lleva a cabo, pero que se le denominaba la danza del tecuani. También se le conoce como la danza de los lobitos o la danza del jaguar. Se caracterizaba por la caza del jaguar, por la zona en donde se lleva a cabo. Había en ocasiones el ocelote, más bien era un ocelote, más que jaguar, es un ocelote, y que cada personaje tenía un elemento que explicaba la caza de este animal. En este caso, pues tal vez no teníamos ocelote, pero sí teníamos otro tipo de animales salvajes, como podría ser el lobo, o podría ser los coyotes, pero que estas danzas van a estar integradas en las celebraciones de nuestra comunidad. La evolución que se va a tener desde un inicio hasta nuestros días lo vamos a poder identificar en algunos elementos que todavía hasta el día de hoy lo podemos encontrar, y más adelante lo vamos a explicar.
Adelante, Marcia. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con este tema bastante interesante. Sandunga mandé a tocar, ay mamá por Dios, canto para ser feliz, cielos de mi corazón. Sandunga mandé a tocar, ay mamá por Dios, canto para ser feliz, cielos de mi corazón. Si preguntan quién cantó, Sandunga mamá por Dios, dirán que Máximo Ortiz, cielos de mi corazón. Que Sandunga plata mamá por Dios, Sandunga tu amor me mata. Que Sandunga La Habana mamá por Dios, Sandunga tú eres de Guana. De Oaxaca yo he salido, Sandunga mamá por Dios, pisando espinas y abrojos, cielos de mi corazón. De Oaxaca yo he salido, Sandunga mamá por Dios, pisando espinas y abrojos, cielos de mi corazón. ¿Y sabes por qué he venido, Sandunga mamá por Dios? Por ver tus divinos ojos, cielos de mi corazón. Que Sandunga de oro mamá por Dios, Sandunga yo por ti lloro. Sandunga tú eres de Guana. Ya estamos de regreso a su programa Voces de la Cultura. El día de hoy, pues estamos hablando del origen y la evolución de la celebración de la Natividad de la Virgen María. Y bueno, como nos estaba comentando mi compañero Estanislao, pues los santos patronos pues eran muy
una figura muy importante, ¿no? Y parte como, ahora sí, como bien mencionaba, como representantes de cada pueblo. Vamos a ver que para, pues también incluso, pues en los nombres de los pueblos, pues también se incluía como el nombre de, en algunos casos, de, por ejemplo, del santo patrono. En este caso, pues tenemos Santa María, Nativitas, Tarimoro. De hecho, en el documento de ordenanza de congregación, del que ya les estuvimos hablando el programa pasado, que fue en 1560, se menciona el nombre del pueblo como Santa María Nativitas. Posteriormente, en un documento de 1550, el directorio parroquial de 1550, pues se menciona un nombre muy, muy diferente, ¿no? La Natividad de Nuestra Señora de Tarimoro. Entonces, pues vemos que hubo algunos cambios, se podía conocer como Santa María Nativitas Tarimoro o la Natividad de Nuestra Señora de Tarimoro. El registro más antiguo de la festividad también lo logramos identificar en el mismo directorio parroquial que les comentaba de 1550, donde se menciona cómo se realizaba la celebración religiosa. Este es como, ahora sí, el primer registro que encontramos como más antiguo, ¿no? De cómo se realizaba. Y dice así la transcripción: en este día o después hace su fiesta el pueblo de Nativitas, con 3 ministros, sermón, procesión y misa rezada. Para colocar, paga por todo 12 pesos, 8 gallinas, 3 pípilas y 18 pollos. Se come allá, o sea, se especificaba que se comía aquí en el pueblo. Si no hacen la fiesta, se les canta la misa del convenio y entonces piden procesión. Si es con la cruz, dan 1 peso, y si es con el Santísimo, 12 pesos. Entonces, como podemos ver, este es el registro más antiguo que se tiene de cómo se realizaba la celebración. Podemos ver que pues era una, pues ahora sí, celebración muy, muy austera, una celebración prácticamente religiosa, y algo muy interesante que ahí lo menciona, ¿no? Se come allá. Es decir, que las personas o el sacerdote que venía a oficiar la misa o el sermón, como lo menciona ahí, pues comía aquí en el pueblo, ¿no? Le daban de comer. Y pues por todo eso, pues ya vimos cómo era la forma de pago. Y bueno, ahorita nos va a explicar un poco mi compañero Stanislao sobre esta cuestión de la Divina Infantita. Así es, Marcia. Esto que estabas tú comentando es muy interesante porque luego las personas nos preguntan sobre algunas fechas en particular que a veces no se tienen claras o no se tienen identificadas. Por ejemplo, hay personas que dicen, oye, ¿desde cuándo se hace la procesión? En este documento que tú nos presentas ya viene donde ya se hacía la procesión, ahí dice, ¿no? Incluso las características que podría tener la procesión de la festividad, ¿no? Es otro de los elementos que por ahí a veces la gente tiende por preguntar así cosas como que muy específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este documento también nos dice que se podía hacer la procesión, incluso podía ser más cara o tenían que pagar más si era con el Santísimo, ¿no? Y pues también lo que a veces decimos, la gente no tenía para pagar tal vez con monedas, entonces utilizaba lo que tenía a la mano, como podía ser los animales que criaban, ¿no? Ahí dice incluso que daban gallinas, guajolotes,
porque va a ser algo distintivo de nuestra comunidad. Marcia, todavía hasta nuestros días, ¿no? Es una comunidad muy dadivosa, sobre todo en los días de feria, que así lo va a caracterizar. Mucha gente lo ve, que nuestra población es muy dadivosa en los días de fiesta, tan es así que todos quienes vienen como invitados, pues se llevan un gran sabor de boca con los tamales, el mole y todo lo que se da y que más adelante vamos a comentar. Bueno, pues vamos con esta cuestión de la Divina Infantita, que es interesante porque por lo que hace rato estábamos comentando, Marcia, de las famosas organizaciones religiosas en torno a la comunidad. La Divina Infantita pues no tiene, digamos, no es tan antigua como se piensa, sino que es los registros que se tienen es de 1950 aproximadamente, y fue precisamente un grupo de señoras que se organizan para precisamente comprar esta imagen. Entonces aquí vemos que todavía hay estas organizaciones de la comunidad, de los pobladores, para poder en torno a estas imágenes identificarse, ¿no? En este caso la Divina Infantita representa precisamente el nacimiento de la Virgen María, que en algún otro momento pues solamente se veía representado en la Virgen de Santana, donde está con la Virgen pues pequeña, pero esta imagen que vemos incluso ahí se coloca en un Moisés en nuestra festividad y representa precisamente el nacimiento de la Virgen María. ¿Qué nos dice? Dice, es una advocación de la infancia de la Virgen María que tiene sus orígenes y devoción en el México del siglo XIX. Se le atribuye su veneración a la monja concepcionista Sor Magdalena de San José, del ex convento de San José de Gracia, ubicado en calle Mesones 139, Colonia Centro, Ciudad de México. Este tipo de organizaciones es importante mencionarlo porque esta organización empieza precisamente desde los inicios, ¿no? En el caso de nosotros como comunidad, los indígenas se organizan en torno al santo, en este caso pues es la Virgen María, y en ella depositan, decíamos, los símbolos, y en este caso pues también la comunidad se va a organizar conforme va avanzando el tiempo y van adquiriendo pues imágenes en torno a la patrona. En este caso pues representa el nacimiento de la Virgen María. Entonces va a haber de estas características que se van a seguir reproduciendo a lo largo del tiempo. Entonces de esta imagen pues estamos hablando del siglo XX ya, pero siguen la población organizándose en torno al santo patrón. ¿Me apoyas con la siguiente, Marcia? Ahora bien, es importante identificar que hay muy poca información en torno a nuestra festividad en el caso de los documentos de archivo. Hay cosas muy específicas que, por ejemplo, pues tú has encontrado, tú que has trabajado en el archivo parroquial, mucha de la información que nosotros a veces presentamos es información de archivo, que es un respaldo para nosotros en el caso de la historia, porque si bien es cierto que tenemos mucha historia oral, hay veces no podemos dar por asentado lo que a veces se tiene. Es una parte, ¿no?, de la comprobación, es una parte de lo que nos cuentan, pero también nosotros como historiadores que nos dedicamos a esta cuestión de la investigación, tenemos que tomar en cuenta los documentos de archivo que se tienen, y en este caso, lo que se ha obtenido en torno a la festividad, pues tú lo has presentado, y que es interesante porque vamos viendo cómo ha evolucionado precisamente nuestra festividad. Es decir, a lo largo del siglo, digamos, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, pues son pocos los cambios que se tienen, pero ya entrado el siglo XX son los cambios más significativos. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno interesante que incluso ya nos platicaba la vez pasada nuestro compañero Gerardo, que nos platicaba que cuando hay un cambio social, pero también económico, va a afectar a los demás elementos, en este caso incluso a las celebraciones, de tal forma que la celebración que nosotros hacemos de la fiesta patronal va a tener sus cambios por allá por los años 40, los años 50, poco a poco la sociedad va a ir transformando su festividad
y poco a poco lo vamos a ir viendo en algunos elementos que se van a ir integrando en lo que viene siendo la fiesta, pero en torno a lo profano que algunos le denominan, o lo que tiene que ver con la festividad como tal. Debemos de dividir, por un lado, lo que hemos estado hablando, que es la festividad religiosa, cómo se da la festividad religiosa, y por el otro lado, lo que tiene que ver con la parte artística, es decir, que viene como complemento. Esto lo vamos a poder ubicar plenamente ya por los años 70, 80, y va a ser importante algunos elementos donde vamos a ir viendo esos cambios que se van a ir dando. Pero, ¿cómo se van a ir dando estos cambios? Bueno, actualmente la festividad inicia en agosto. Cabe aclarar que esto tiene tiempo que se viene realizando, porque iniciamos con algo que normalmente le denominamos las famosas novenas. Un novenario, 9 días antes de nuestra festividad, hacemos un novenario. Actualmente son misas. Los invitamos por ahí para que consulten a través de la página de Mirada a mi Comunidad, Voces de la Cultura y Santa María Nativitas, porque hemos grabado algunas de estas tradiciones y que la hemos compartido con ustedes para que más o menos las conozcan. El novenario anteriormente se realizaba de acuerdo a lo que nos contaban nuestros abuelos, en este caso sí la parte de la tradición oral. Se tenía registrado que se hacían rosarios, pero se leía también el novenario, es decir, el novenario no en sí es el acto, sino que es una novena. Aquí me gustaría ejemplificar un poco que en las posadas, cuando hacemos las posadas, se lee la famosa novena que casi se lee al final del rezo, ya que en la parte última. Bueno, en este caso también existe la novena de la Virgen María que se rezaba. Esa era la novena en sí, y que se leía durante los 9 días junto con el rosario. Esta información que le estoy compartiendo, a mí me lo transmitió mi abuela materna, la señora Jovita Fierro Moreno, que fue originaria de nuestra comunidad. Ella nació en 1905 y falleció en el 2015. Y ella me decía que cuando no había sacerdote aquí en nuestra comunidad, se rezaba a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana la gente asistía precisamente a la novena, rezaban el rosario, y junto con ellos, pues la novena. La gente asistía, por supuesto, pues que no había luz todavía, entonces lo hacían con su vela. Entonces iban alumbrados con su vela y rezaban esta novena. Esto se va a transformar de tal manera que hoy, pues es una misa, es una celebración eucarística a las 5 de la mañana, donde la gente, pues es algo curioso, porque cuando vienen sacerdotes nuevos y piensan que la gente no va a ir a misa, y cuando ven la iglesia repleta a las 5 de la mañana que van a misa, de verdad se queda uno sin palabras, porque es tanta la devoción, tanta la fe del pueblo de Santa María Nativitas, que desborda en estos actos litúrgicos. Entonces es algo que todavía se mantiene, claro, con otras características, pero que todavía ahí lo tenemos. Esta novena inicia a finales de agosto, como les comento, 9 días antes, el 30 de agosto. Previo al día de la novena, actualmente se hace lo que se le denomina la presentación de la mayordomía, donde de manera simbólica se le entrega por parte de las autoridades de la iglesia la imagen a la mayordomía. Esta mayordomía también hay que recordar que tiene sus características, también que podemos rastrear incluso en el siglo XIX, siglo XVIII, porque son importantes estas mayordomías. Son gente de voluntarios escogidos entre la comunidad que van a ser los encargados del festejo de la imagen. Esta mayordomía poco a poco ha ido creciendo. Se tienen registros que en algún momento en los años 60 eran solamente 4 personas. Posteriormente fueron 6, después fueron 8, y actualmente son 10 personas los mayordomos encargados de organizar, digamos, la festividad de la Virgen María. Entonces, el día 29 le entregan de manera simbólica, les entrega a esta mayordomía por parte de las autoridades del templo la imagen que le llevarán a cabo, pues, sus festejos
a la Virgen, a la patrona, como comúnmente le decimos. Actualmente, por ejemplo, pues ya se tienen otros elementos importantes como lo que es la famosa callejonada, que ya tiene por ahí su tiempo, más de 20 años ya se tiene registro que se lleva a la callejonada, donde se invitan a diferentes rondallas de los pueblos vecinos a que recorran lo que nosotros le denominamos la estación grande del pueblo, tocando melodías románticas, en fin, y la gente que vive alrededor, pues es interesante ver todo este fenómeno porque desde este momento ya la gente da panda, tamales, atole, café, va ofreciendo. Prácticamente ese día, pues se dice que tampoco se duerme. Durante estos días prácticamente se duerme muy poco porque estamos ya iniciando las festividades de nuestra fiesta patronal. Al siguiente día, hay veces que es el famoso y tradicional desfile de carros alegóricos, que normal nosotros le decimos acá en el pueblo, pues el paseo, también le decimos el paseo, tiene diferentes connotaciones, diferentes nombres que se le dan, donde se recorre nuevamente en la estación grande del pueblo, entre las principales calles del pueblo, que es frente a la calle que está frente a la iglesia. Para quienes no son de la población y que nos están viendo, pues es la calle 16 de septiembre, da vueltas sobre Emiliano Zapata a la derecha, baja por la calle 5 de febrero hasta la calle 5 de mayo, recorre toda la calle 5 de mayo, sube en la calle de Independencia y posteriormente nuevamente da vuelta en lo que es Emiliano Zapata y nuevamente regresa al centro de la comunidad por la calle de septiembre. Digamos que esa es la estación grande que nosotros le denominamos a nuestra comunidad. Entonces, hoy, por ejemplo, se hace la invitación a otras comunidades que vengan a participar dentro de este recorrido. Vienen con algún carro alegórico, vienen con alguna danza. Hoy, por ejemplo, pues se ve esta convivencia con otros pueblos porque vienen ya incluso de la cabecera municipal, de algunos de los barrios. Entonces es interesante ver cómo ha evolucionado nuestra festividad y cómo era antes, que poco a poco se ha transformado. Y como siempre decimos, incluso lo retomábamos hace rato, que siempre se trata de destacar como comunidad de diferentes formas, de tal manera que hoy en día no se celebra igual que hace 10, 20 años. No, es diferente cómo se ha dado. Se han integrado elementos que no se tenían antes, ¿no? Incluso eso ahorita lo vamos a poder ver en algunos elementos. Ya prácticamente entrado lo que es septiembre, dice el primer sábado del mes de septiembre, se lleva a cabo la callejonada, como ya les comentaba. Comunidad representa diferentes rondallas y estudiantinas. El primer domingo del mes de septiembre se realiza el tradicional paseo de carros alegóricos, y aquí viene la parte importante. 9 días antes de la festividad, como ya les comentaba, el famoso novenario, que es a las 5 de la mañana, y hoy actualmente también se hace por la tarde. Adelante, Marcia, por favor, con la siguiente imagen. Ahí está. ¿Qué tenemos en la imagen? Los famosos programas. Esto es importante porque de alguna u otra forma reflejan la parte de la evolución de nuestra festividad. Los famosos programas no es otra cosa más que el anuncio de nuestra festividad a través de un documento, es una especie como de pancarta, nosotros les denominamos por acá, son programas de la festividad, donde se va especificando día, hora de lo que va a haber en términos religiosos, pero también en términos festivos. Uno de los, digamos, que tenemos más antiguos que hemos logrado rescatar es del año de 1983, que es el que tenemos ahí en la imagen, junto con el de 1998. Son de los que por ahí hemos rescatado, y de ahí en fuera siguen algunos otros, pero que en estos se plasma parte de la evolución de nuestra festividad. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar qué agrupaciones venían, a qué horas eran las misas, cómo se participaba. Por ejemplo, en los adornos de la iglesia, para el novenario había adorno para el templo, es decir, adorno interno, lo que vendrían siendo las flores.
porque también recordemos que también se adorna la iglesia en el 8 de septiembre, así como las diferentes entradas del templo, lo que nosotros denominamos las famosas portadas. Entonces, en estos programas se ha plasmado parte de lo que ha identificado las tradiciones de nuestro pueblo. Por ahí hay gente que pues lleva de manera minuciosa el control de estos programas y que incluso los van así como que coleccionando, de tal manera que los van resguardando. Junto con esto, también hay otro elemento importante que son las famosas invitaciones. El pueblo, a través de estos documentos, digamos que los mayordomos invitan a la comunidad a participar de estos festejos, y de tal manera que hoy en día la invitación que se da se reparte más o menos en los meses de abril, mayo, dependiendo, las famosas invitaciones donde la mayordomía va a las casas donde van a participar los encabezados y entregan la invitación, donde se les notifica para qué se les está invitando. Puede ser para una misa, puede ser para un castillo, puede ser para una banda, puede ser para diferentes cosas que se van a dar durante la festividad. Estos elementos son importantes para nosotros porque de esta manera podemos identificar cómo ha sido la evolución de nuestra celebración a través del tiempo. Hay mucho que comentar con respecto a esto, pero también lo vamos a dejar para el siguiente programa de Voces de la Cultura, que está relacionado precisamente con algunos elementos importantes dentro de la celebración. Sin embargo, es bueno por ahí comentarlo. Ahora bien, uno de los, por ejemplo, de los elementos importantes hoy en día pues, son las famosas mañanitas, las mañanitas que se llevan a cabo el 7 de septiembre, digamos, prácticamente es a medianoche, ¿no? A las 12 de la noche cuando se entonan las mañanitas, primeramente por la mayordomía, a las 12 específicamente, y posteriormente por los grupos musicales que van desde bandas, mariachis, rondallas, solistas, en fin, han participado en nuestra festividad. Precisamente en este programa podemos ver que hemos tenido incluso mariachis representativos a nivel internacional, como el Gamamil, el mariachi Vargas, en fin, mariachis que a nivel internacional son símbolo en nuestro país, han estado en nuestra comunidad y que en estos programas los podemos visualizar, porque nuevamente volvemos a lo que decíamos al principio, Marcia, que nuestra festividad o la población trata siempre de enaltecer, por un lado, su cultura, por el otro lado, sus tradiciones, a través de estas festividades. Vamos a una pausa, Marcia, y continuamos porque todavía tenemos más.
Bueno, ya estamos de regreso aquí nuevamente en su programa Voces de la Cultura, en estos programas especiales relacionados con la historia de nuestra festividad y que estamos aquí compartiendo con mi compañera Marcia. ¿Qué te parece el programa, Marcia? ¿Cómo ves? Pues bastante interesante, ¿no? Conocer sobre todo, por ejemplo, me llamó mucho la atención esta cuestión de los programas, ¿no? Que precisamente son, pues ahora sí, una fuente documental. En realidad ya se ha convertido como en una fuente documental y pues creo que estas personas que tienen pues esta valiosa información, pues ojalá pues pues ahora sí lo cuiden mucho, ¿no? Porque en realidad es muy, muy valioso. Así es. Bueno, continuando un poquito con esta cuestión de la organización, cabe mencionar que anteriormente no es como actualmente es. Eh, por ejemplo, en el caso de los mayordomos, actualmente la población se organiza en grupos de voluntarios para poder cubrir los costos de la festividad o poder participar con ello. Anteriormente, los mayordomos se encargaban de recolectar la cooperación en todo el pueblo, es decir, salían a cobrarlo de la fiesta, como comúnmente se decía, y decían, vengo a cobrarlo de la fiesta. Entonces pasaban a las casas y la gente cooperaba y ellos eran los encargados precisamente de recolectar para los gastos de la fiesta, que puede ser para los castillos, para los cohetes, para la procesión, para contratar algún grupo musical, un mariachi, una banda. Entonces, no se tenía esta organización. ¿En qué momento se viene esta cuestión? Cuando, lo comentaba yo hace rato, cuando hay un cambio dentro de la sociedad, y esto se va a dar, como les comentaba, por ahí por los años 40, 50, 60, donde hay gente que va a salir fuera de nuestro pueblo, es decir, principalmente la ciudad, a trabajar y que va a tener una solvencia económica eh, que es diferente a la de la población, es decir, empiezan a trabajar en fábricas, empiezan a trabajar en otro tipo de empleos, como puede ser, normalmente, incluso hasta se tenía identificada la gente que trabajaba fuera del pueblo, en lo que puede ser en la ciudad de Toluca, pero principalmente en la Ciudad de México, donde precisamente tenemos el fenómeno de la industrialización. ¿Por qué? Porque resulta que uno de los primeros mariachis que se va a traer en nuestra población, tenemos identificado uno de los nombres, puede aquí variar, puede ser algunas otras personas, fue el señor Raúl Reyes. El señor Raúl Reyes, pues ya falleció, pero fue de aquí, de la población, y esta persona trabajaba en la Coca-Cola, en lo que conocemos como la Coca-Cola, que se nos comenta que fue de las primeras personas que trajo un mariachi para las mañanitas o para nuestra festividad, pero junto con otros compañeros que también trabajaban en alguna empresa. Entonces, lo que vamos a ir identificando va a ser eh, grupo de voluntarios que hasta hoy en día se mantiene, que durante los años 80, 90 fue muy característico en nuestra población, porque resultaba que después estos grupos de voluntarios eran característicos porque incluso tenían el nombre de la fábrica donde trabajaban, por ejemplo, los de la General, los de la Chrysler, es decir, los identificaba dónde trabajaban, de tal forma que, ¿a quién le va a tocar la banda? Pues a los de la Chrysler, ok, entonces ya más o menos sabía. Entonces, junto con el desarrollo económico que se va a tener en el país, y junto con la población que va a ir saliendo de nuestra comunidad a trabajar, se va a enriquecer con todos estos elementos que para nosotros hoy pues son muy comunes, pero que a veces no los identificamos como tal. Es decir, cómo un elemento exterior viene precisamente a modificar los patrones culturales de nuestra comunidad. Es decir, ya empezamos a tener otro tipo de variedades, otro tipo de elementos que van a engalanar, porque así lo decimos, engalana nuestra festividad, como pueden ser bandas, como pueden ser grupos de mariachi, como pueden ser grupos musicales que hasta ese momento no se tenían, todavía se tenían las tradicionales danzas
que se tenían en nuestra comunidad. Esto es importante de rescatar porque, como les comento, hoy en día pues ya es algo tradicional que pues en los bailes, en las mañanitas, pues se tienen pues los mejores mariachis, tanto hoy actualmente de Calimaya como del país. Entonces, pero es bueno analizar cómo se dan estos fenómenos de cambio en nuestras tradiciones. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves, Marcia, este punto importante? Sí, creo que es bastante interesante, ¿no? Saber cómo fue este cambio, ¿no? Que a veces, pues creo que las personas que, pues ahora sí somos de generaciones más, ahora sí más recientes, ya del siglo, pues 21, pues desconocemos, ¿no? Estas como cuestiones y a veces, pues hasta ignoramos, ¿no? De dónde viene toda esta cuestión. Así es, y que precisamente lo podemos ver plasmado en los programas. Actualmente está ocurriendo un fenómeno que he estado analizando, que ya los grupos de voluntarios están pasando a ser sustituidos por las familias. Hoy la gente se está organizando en familias y ya es muy común encontrar en los programas familia fulanita de tal, que va sustituyendo a los grupos de voluntarios, y junto con ello, porque ya mucha gente ya no trabaja en fábricas como anteriormente. Incluso era un fenómeno muy recurrente que la gente que trabajaba en las fábricas aquí en Toluca pedía sus vacaciones durante la festividad, y ya era como que ya incluso los patrones o los supervisores, directores ya sabían que la gente de Santa María durante esas fechas se ausentaba por estar en su festividad. Es interesante todo el fenómeno de nuestras festividades y analizarlo en nuestra comunidad, pues es aún más. Vamos a ir pasando algunos de los programas, Marcia, por ahí si me apoyas con las fechas, ese es del 2000, 2000, si no me ajá. equivoco. 2000 y Y 2001. 2001. Así es, ahí están, van cambiando incluso las imágenes, cada mayordomía en cada programa, Marcia, le va poniendo su etiqueta, su marca, por así decirlo, personal, van cambiando toda la estructura y lo que ellos piensan, resaltando precisamente cada uno de los elementos. Por ejemplo, el programa de la izquierda, cada imagen representa a uno de los mayordomos, si no mal, por ahí ubico, cada uno de los mayordomos. Por ejemplo, en el 2000, ese programa precisamente es donde ya vemos que ya son 10 mayordomos, precisamente, ¿no? Cómo va evolucionando la imagen del programa como tal. Son magníficos, es impresionante. Por ejemplo, el de la derecha, por ejemplo, ahí ya se tiene hasta el marco del programa. Hoy actualmente incluso lo ponen en la iglesia, lo muestran para que la gente que nos visita pues pueda ver cómo va a estar organizada nuestra festividad. Adelante, siguiente, por favor, Marcia. Ahí está, unos ya más recientes, ya estamos hablando de los años 2000, 2007, también por ahí tenemos otro tipo de programas que se tienen, pero también podemos identificar algo interesante dentro de lo que es la imagen. Cabe recalcar que hace unos años la gente donaba vestidos para la patrona, para la Virgen María. Hoy en día ya no es, ya cambió, por ejemplo, esa característica. La gente donaba un vestido para cada día de nuestra festividad. Recordemos que nuestra festividad, si bien es cierto que empieza el 7 de septiembre con las mañanitas, se prolonga hasta el día 14 con lo que viene siendo nuevamente la procesión, que algunos le denominamos la octava también. Y cada día la imagen cambiaba de vestido para cada día de la festividad, es decir, día 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, es decir, prácticamente diario eran un cambio de vestido, aproximadamente eran hasta 10 vestidos los que recibía la imagen como donaciones de la gente del pueblo. Incluso algunos vestidos fueron donados por gente que ni era del pueblo, porque ya nuestra festividad, como siempre decimos, traspasa las fronteras, gente que son de otros municipios, de otras comunidades, incluso de otros estados. Cuando uno analiza la festividad, pues era reconocida en otros lugares, ¿no? Se hablaba de Santa María Natividad y se sigue hablando por su festividad. Entonces, eso también lo podemos encontrar en estos programas, ¿no? Estos elementos, y como siempre decimos, la imagen es caracterizada como una reina. Incluso
en fotografías que se tienen de los años 40, ya se tiene este vestido como de reina, incluso con un cetro, con una corona como tal cual, porque pues recordemos que también la Virgen María es la reina del cielo, ¿no? De todo lo creado, como bien dicen las oraciones, pero aquí en específico tiene esta característica que es caracterizada de reina, y junto con ello, pues también va acompañada, por ejemplo, de anillos, de gargantillas, de pulseras, en fin, aquí también podemos ver parte de las tradiciones que existen en nuestra comunidad de obsequiarle algo a la imagen, es un símbolo de identidad. El Esto siguiente, es Marcia. bien, bien, bueno, quería decir algo. Esto es bien Adelante. interesante porque de hecho hasta se tenía como su, en la sacristía un pequeñito espacio, ¿no? Ahora sí como, se puede decir como un camarote, ¿no? Donde tenía su ropero con los diferentes como vestidos. A mí me tocó, una vez poder, ver y estaban así colgaditos, ¿no? Como cuando tenemos ahora sí nuestro closet, nuestro ropero, Ajá. todos los vestidos. No sé ahora si todavía pues tengan algunos de estos vestidos o ya no. Efectivamente, ese ropero que se mandó a hacer, voy a decir el nombre de la persona porque me tocó verlo, el señor Celso Tarango fue el encargado de hacer parte de estos roperos, donde específicamente había un espacio para los vestidos de la Santísima Virgen, solamente Ujú. para ella, para todos sus vestidos, y junto con ello, pues también todo lo que tenía que ver con sus pulseras, con todo lo que se le regalaba. Señor, por ahí me tocó verlo cuando lo realizaron. Entonces, sí, efectivamente, Marcia, algunos vestidos incluso todavía están por ahí de antaño, de los que por ahí quedaron, porque algunos pues sí ya estaban en mal estado, precisamente pues estaban guardados. También pues aquí vale pues, hacer la invitación a la gente que quiera compartirnos alguna experiencia, algún dato sobre nuestras festividades, pues también alguna anécdota. Para el siguiente programa vamos a estar platicando sobre anécdotas y sobre esta parte de la cuestión artística, algunos elementos que han destacado en nuestra festividad, porque también es bueno que la gente conozca. No estamos metiendo, sino que vamos poco a poco, conociendo un poco sobre nuestras tradiciones. El siguiente programa, se los adelantamos, vamos a estar conociendo algunos elementos artísticos que han sido destacados en nuestra festividad, porque no, como siempre decimos, no todo es banda, no todo es mariachi, sino que hay cosas interesantes, fenómenos que se han dado y que han sido símbolo o que nos han destacado por ello. Entonces, ¿algo más que quieres agregar, Marcia, para continuar? Ahí están otros. ¿Sí? ¿Qué te No, por parecen eso. los programas? Sí, ¿Perdón? sí, adelante. Bueno, pues es que realmente me pareció como bastante, bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, creo que no lo tomo a mal esta cuestión de que ya, pues ahora sí que no haya más como donaciones de vestidos, porque también recordemos que pues obviamente un punto importante pues es la preservación, ¿no? De de nuestras, ahora sí, culturas religiosas. En este caso, pues, hasta cierto punto, pues a veces siento que era como bastante, pues ahora sí, agobiante, ¿no? Estarle cambiando diario el vestido. Tal vez a lo mejor, esa fue una iniciativa pues para, por ejemplo, para el cuidado y la protección. Sí, efectivamente, aquí no estamos diciendo que si está mal, que si está bien, Ujú. simplemente estamos marcando que han sido cambios en nuestra festividad para que la gente por ahí no se confunde, que estamos diciendo Sí, que sí, no, sí. no, estamos por ahí pues haciendo notar estos cambios de cómo ha evolucionado precisamente nuestra festividad, para que por ahí las personas que nos escuchan, que nos ven, ¿no, Marcia? Sí, así es, y que incluso pues pues ahora sí le estamos como dando más o menos como ahora sí como un ejemplo, ¿no? De por qué a lo mejor se quitó esta costumbre o esta tradición Así es. que ya venía. Así es, sí, efectivamente, a veces nosotros decimos, pues, suponemos o decimos de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a lo que nos han comentado, porque mucho de esto es historia oral, por así decirlo, porque no hay registros como tal, ¿no? En nuestra comunidad, básicamente es muy nueva en la cuestión de lo que es como parroquia, y eso ha hecho que pues no existan documentos dentro de la iglesia, pues que nos puedan hablar un poquito más allá de lo que sabemos. Adelante, Marcia, por favor, por ahí con.
Ahí está otro de los programas. Cabe rescatar que, por ejemplo, actualmente muchas de las mayordomías a través del Facebook ya también sirve como escaparate de toda esta información, suben las imágenes que están relacionadas con la invitación, con los programas, con los grupos que va a haber, en fin, toda la organización, incluso pues ahí han optado hoy también por tomar las redes sociales para poder difundir toda esta información. Los programas, digamos, de los últimos 10 años aproximadamente ya se pueden consultar en las redes sociales, incluso hay mucha información ahí que podemos encontrar en las redes sociales para conocer un poquito más sobre nuestras tradiciones, ¿no? Adelante. Y una foto icónica, aquí es una de las mayordomías, aquí es importante destacar que pues es de 1968, son 4 mayordomos por ahí, importantes, incluyendo por ahí un familiar de tu servidor, precisamente, que es una forma de rescate, ¿no? Pero ahí incluso podemos encontrar varios elementos, entre ellos las famosas bandas de viento. Las famosas bandas de viento que hoy, pues para nosotros ya es muy común, que ya traen su escenario y todo. Anteriormente no era así. Anteriormente eran, como se conoce, bandas de viento. No utilizaban ningún elemento, digamos, de sonido para poder subirse incluso a algún templete, pues no lo había, pero ya empezaban a haber este tipo de elementos que se integraban a nuestros festejos, las famosas bandas de viento. Por ahí podemos identificar algunos de los mayordomos. Si me apoyas, Marcia, en leer los nombres, porfa. Pedro Rosales, Pedro Valdés, Bulmaro Corona Sarabia, Ajá. Gabriel Valdés López. Así es, ahí están 4 de los mayordomos, una foto icónica que son de las pocas fotografías que se han rescatado precisamente de nuestras festividades y que por ahí pues, la gente ha de tener más, y pues que a veces basta echarse por ahí en una búsqueda, pero sería bueno que todo esto formara parte, como hoy lo estamos viendo por ahí, la iniciativa que tuvo una persona en la iglesia de poder colocar estas fotos que estén visibles a la gente, para que conozcamos parte de nuestra historia, parte de lo que nos da identidad como nativitenses, y que conozcamos esto que está a veces guardado en los baúles, y que pues cabe aclarar, hay veces las redes sociales pues estarán ahí y se podrán compartir, pero con el tiempo se van perdiendo si no les da uno seguimiento. Entonces sería bueno pues ahí continuar con esa iniciativa que ya se empezó, poder plasmar, poder tener más de cerca, visualizar todos estos elementos de nuestras tradiciones, Marcia, en nuestra comunidad, ¿no? Lo que nosotros planteamos, hacer un museo comunitario donde todo esto esté a la vista de la población, a la vista de los jóvenes, y poder conocer. Bueno, quisiéramos compartir un testimonio precisamente igualmente de un familiar sobre una de las danzas tradicionales y que todavía hoy en día se puede ver durante los festejos tanto del mes de mayo como del mes de septiembre, la famosa danza de los arrieros, y que es un testimonio oral de los habitantes de aquí de nuestra comunidad. ¿Me apoyas, Marcia, a reproducirlo? A veces me comparte parte de las historias. La voy a presentar por su nombre. Ella es mi mamá, María del Carmen Torres Fierro, que nos apoya a dar una explicación sobre cómo se hacían anteriormente las representaciones de los arrieros aquí en Santa María y que hoy se han perdido. Pues antes acá en todo esto había una danza que se llamaba de los arrieros. Traían su comal, traían metate, traían cazuelas grandes, preparaban el mole, hacían tortillas, los hombres, puros hombres. Entonces ya que terminaban de guisar, pero los demás bailaban alrededor de los que guisaban. Y ya que estaba el mole y todo, ya les repartían a las personas que hacían alrededor rueda, ya les repartían tacos de arroz y mole. Y también había los ladrones, les robaban sus cosas a los arrieros. Y el último
novia de la fiesta los cogían y los llevaban allá al Calvario, a la capilla. Ahí ponían unos palos y se los llevaban acá, salían allá 5 de mayo, subían en Independencia, daban vuelta a la izquierda, llegaban a la capilla y ahí según ellos los ahorcaban, los colgaban, los que eran los ladrones. Sí, efectivamente, antes la representación de lo que es la arriería se hacía en esta parte, donde no solamente bailaban, sino cocinaban y hacían toda la representación en torno a la arriería. Hace unos meses entrevistamos a uno de los representantes de la danza de arrieros de aquí del Estado de México, que es de Lerma, y nos platicaba precisamente que en su comunidad todavía se llevaba a cabo eso dentro de las festividades principales. Esto que nos están comentando se hacía normalmente en la festividad del pueblo. Hoy todo eso lo hemos cambiado por las bandas, la música. Al final de cuentas hemos... Ahí está, precisamente la danza de los arrieros se hacía el 8 de septiembre, o sea, esta representación, diferente a lo que hoy podemos visualizar, se hacía precisamente en la festividad patronal. Esto ha cambiado, esto ha transformado, y esto es lo que hemos sido a lo largo del tiempo, Marcia. Así es, todavía tenemos, por ejemplo, en el paseo que estábamos mencionando, también todavía tenemos, pues ahora sí, estas danzas de los arrieros, aunque como bien mencionaban en el testimonio, pues era diferente, ¿no? Porque decía que guisaban ahí y bailaban, mientras guisaban, bailaban alrededor de ellos. Sí, efectivamente, hacían toda una representación de la actividad de los arrieros, y que hoy esto ya prácticamente ha desaparecido. En otras comunidades sí lo siguen haciendo, porque incluso las piezas melódicas van relacionados con cada una de las actividades que se va representando. Es decir, prácticamente es una obra teatral de la actividad de la arriería, por así decirlo. Entonces, es interesante ver cómo ha evolucionado nuestra festividad a lo largo del tiempo y cómo se ha transformado. No dudo que nos hayan faltado muchas cosas, estos a grandes rasgos, una reseña histórica de nuestras tradiciones, que empezamos precisamente hace 8 días y que vamos a continuar los siguientes sábados a poder recapitular un poquito de lo que es nuestra festividad principal y que la gente lo conozca. Nuevamente viene la invitación para las personas que quieran participar, si es que desean, comuníquense con nosotros, mándenos un mensaje de una u otra forma, que puedan estar con nosotros, igual dando su testimonio, o por qué no, invitarlos en un en vivo, Marcia. Así es, pues los seguimos invitando también a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos subiendo pues contenido de nuestro proyecto, de lo que realizamos nosotros. Les recordamos que en el canal de YouTube ya estamos subiendo los programas anteriores también para que los puedan ver, ¿no? Sean como una fuente también para que tengan pues ahora sí para alguna tarea o por simple hobby, ¿no? Para ver esto. Y además, pues conocer de la historia y de otros temas que nosotros abordamos, porque pues son muy, muy variados, ¿no? No solamente histórico-culturales. Así es, y que pues también nos puedan hacer sus comentarios, aquí los pasamos, aquí los retroalimentamos en torno a estas festividades, y pues seguimos, como bien dices, difundiendo la cultura, difundiendo las tradiciones de nuestra comunidad, de nuestro municipio y también de nuestro país. Pues prácticamente nos estamos despidiendo, Marcia. Sí, pues muchas gracias a todas las personas que nos siguieron. Les recordamos que pues nos ayuden con su like y compartiendo nuestro video para que llegue a más personas. Por supuesto, y pues a lo largo de la semana pues nos pueden hacer llegar sus comentarios. Bueno, pues que tengan una excelente tarde y no se pierdan nuestro próximo programa, que va a estar enfocado a hacer como una remembranza de todas las presentaciones culturales, artísticas en torno a la fiesta patronal de Santa María Nativitas. Muchas gracias. Así es. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.